vamos a hablar de la checklist o del paso a paso que yo tengo, ¿verdad? Para tener un trade con altas probabilidades de éxito, ¿verdad? Checklist para tomar las entradas. Perfecto. Entonces, básicamente, recordemos que nosotros tenemos principios de fractalidad, ¿verdad? Entonces, sabemos que el precio se mueve de esta manera, impulsos, retrocesos, ¿verdad? Impulsos y las consolidaciones. Tenemos estructuras alcistas, estructuras bajistas y consolidaciones. Perfecto. Entonces, básicamente lo que buscamos nosotros, sería el primer punto, sería identificar el sentido del precio o la orientación del precio o hacia dónde se está moviendo el precio. Si estamos alcistas, si estamos bajistas y, por supuesto, identificar justamente la dirección, o el sentido o la dirección del precio. Excelente. Cuando tenemos identificada el sentido o la dirección del precio, lo que debemos hacer es revisar si estamos en zonas de precios caros o en zonas de precios baratos. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si hay una sobreoferta, una sobredemanda o si estamos en precios de descuentos, ¿no? Vamos a identificar también, el segundo punto sería identificar si estamos en zonas de precios caros o baratos, ¿verdad? Acá hago referencia con esto. Vamos a ver acá el ejemplo, el que le estaba hablando justamente de la fractalidad. Y yo utilizo esta herramienta, que es la cuadrícula de Gantt, o puede ser también el Fibonacci, para identificar si estoy por encima del 50% del precio o si estoy por debajo. Recordemos que el Fibonacci también nos funciona, nos sirve para esa función. La tenemos habilitada para las entradas, que ya les voy a mencionar, ya que simplemente voy a revisar si el precio está por encima o por debajo del 50%. ¿Esto qué me va a querer decir? ¿O qué me dice? Si estoy en zonas de descuento o en zonas de precios caros. Me va a ayudar a orientarme para saber si yo busco compras o busco ventas para poder complementar justamente la dirección del precio, porque recordemos que debemos buscar el sentido y posicionarnos de una manera eficiente para, por supuesto, poder obtener beneficios del movimiento del precio. Es excelente. Ya tenemos identificadas la dirección del precio y también tenemos identificados nuestras zonas, si estamos en precios caros o en precios baratos. Ahora lo que vamos a buscar, tercer punto, es buscamos formaciones de la microestructura. Microestructura. ¿Esto para qué? Porque recordemos también que cuando el precio empieza a llegar a zonas de nuestro interés, empieza a crear ciertas particularidades donde nos muestra si tiene agotamiento del precio, si tiene impulsos, si tiene retrocesos, y esas microformaciones estructurales, que los conocemos como shock o como voz, nos pueden ayudar a tener más confirmaciones para posicionarnos justamente en el precio. Excelente. Para mí el cuarto punto sería identificar o buscar también, ¿verdad? Buscar el posicionamiento con base en la identificación de las zonas de oferta o, por supuesto, de demanda, ¿verdad? Que para nosotros vendrían siendo los order blocks. Excelente. Entonces, con base en esta identificación de las zonas de oferta de demanda, ahora lo que hacemos sigue la parte del posicionamiento del precio, que este es uno de los puntos más difíciles que tienen las personas al momento de ingresar a operaciones. ¿Por qué? Porque no sé a cuántos de los que están conectados les ha pasado que el precio llega, les activa la orden, o los liquida y los sacan pérdidas, o protegen antes de tiempo, el precio llega a las zonas de reacción donde ustedes se posicionaron, los saca en break-even y posteriormente se da el movimiento. Sé que creo que a todos les ha pasado eso, que el precio los saca y posteriormente salen movimientos. Entonces vamos a posicionarnos más, el posicionamiento más eficiente. Excelente. Entonces, este es un posicionamiento que yo he desarrollado ya con la experiencia, ¿verdad? Con muchas teorías de liquidez que manejo. Y básicamente el posicionamiento se divide en tres pasos. Serían puntos, sería el punto uno sería en la zona de entrada, posicionarla en el 25%
del order block o de la zona de oferta, de la zona de interés, zona de oferta o de demanda, o por supuesto los order blocks. Este sería, el punto de entrada sería este, el 25%, que es el que más me gusta a mí. Entonces, ahora ya tenemos el punto de entrada. Vamos a posicionar el stop loss. Entonces, el stop loss, que como les menciono, es el punto donde muchas veces fallamos para posicionarnos, que el precio generalmente nos liquida. Recordemos que detrás de cada zona, tanto de oferta como de demanda, tenemos piscinas de liquidez. Y los algoritmos interbancarios tienen la posibilidad de identificar dónde están esos stop loss. Ellos saben los volúmenes de interacción, saben dónde están todas las posiciones del mercado, del precio, dónde están todos los stop loss y los take profit ubicados, y de esta manera ellos toman liquidez. Entonces, el stop loss yo lo posiciono detrás de la zona de interés entre un 10 y un 20%. Excelente. Para eso utilizo la herramienta del Fibonacci, que no es simplemente para buscar los impulsos, sino también para tratar de mitigar que el precio justamente nos vaya a sacar de nuestras entradas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos las zonas identificadas, asumamos que vamos en un movimiento alcista, miremos acá el ejemplo, tenemos ya que el precio llega a una zona de descuento, ahí va el primer punto, zonas de precios baratos, ¿verdad? Tenemos la zona de overblock, la zona de demanda, y aquí viene el posicionamiento. Vamos a ver. Midimos el impulso con el Fibonacci. Va a quitar ese 50% que ya no lo estamos utilizando. Y lo que tenemos básicamente es que el overblock, la cuadrícula de Gann para eso la utilizo acá. Utilizo el 25%. Y la entrada sería de esta manera. Entrar al 25%. El stop loss detrás de la zona de interés entre un 10 y un 20%. Y el take profit, ahí viene la tercera parte del posicionamiento, vendría siendo justamente dónde posicionar el take profit. Entonces, tenemos varias maneras. Y a mí la que más me gusta es tener el take profit en un ratio 1:3 sería la primera opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que si tenemos una gestión, digamos, del 50% de efectividad y tenemos ratios 1:3, estaremos saliendo positivos en cualquier momento de la operativa, ¿verdad? Entonces, de esta manera, me gusta a mí operar bastante. Tenemos un win rate aceptable, muy bueno de hecho, y por supuesto, si tenemos ratios 1:3, saldremos bastante positivos. En el peor de los casos, tenemos un win rate quizá del 30%, y con este win rate estaremos básicamente en tablas, ¿no? No hemos ganado ni hemos perdido dinero. Y se me hace con un win rate del 30%. Es poco probable si tenemos, por supuesto, las condiciones ideales de las entradas y respetamos el plan. Entonces, el take profit 1 para mí estaría en un ratio 1:3, o si no también, o en la siguiente zona de reacción más eficiente. ¿Como cuáles? Los breakers, order blocks o imbalances. O también como lo conocemos, los Fair Value Gaps o los Fair Value Gaps. Excelente, chicos. Entonces, básicamente, esto es lo que yo utilizo para tener las entradas que utilizo o que tengo todos los días. Literalmente, esto es lo que yo utilizo para posicionarme y para entrar en el precio. Ya, por supuesto, en cuanto a las entradas, podemos tener varios tipos de entradas. Yo utilizo tres, de hecho, ya vamos a hablar de ellas también. Pero esta es la regla general que yo utilizo en el trading para poder posicionarme en el mercado. Ya que tenemos el primer punto de la checklist detectada. Vamos a leerla, que es simplemente identificar el sentido o la dirección del precio. Estamos alcistas, si nos damos cuenta. ¿Y qué hacemos ahora? El punto 2, identificar si estamos en precios o en zonas caras o en zonas de precios baratos. Entonces, a ojo lo podemos detectar muy fácilmente, ¿verdad? En cuestión de estudio, vamos a marcarlo acá, el fractal, y por supuesto, si nos damos cuenta,
estamos por debajo del 50%. ¿Qué quiere decir? Que lo más eficiente sería comprar. Ahora si nos damos cuenta que tenemos también una zona de oferta de Nueva York, de la sesión de Nueva York, y recordemos los principios de liquidez también. Cuando hay consolidaciones, tendremos liquidez tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por tanto, si estamos en precios baratos y tenemos una zona de demanda eficiente, ya la vamos a detectar, podemos buscar los profits hasta las siguientes zonas de reacción, que pueden ser, como el caso que hablamos acá, este order block, que tiene este pequeño imbalance. Si se dan cuenta, el precio reacciona, tiene un pequeño retroceso y posteriormente continúa el movimiento, y esas serían formas de salir del precio. Entonces, excelente. Vamos a identificar acá, cuando menciono la microestructura, ¿a qué hago referencia con esto? Si nos damos cuenta, el precio viene llegando a una zona de interés, marquémosla de una vez, vendrá siendo esta zona de order block. Perfecto. Y si nos damos cuenta, el precio nos está mostrando un agotamiento. Vemos que el precio está llegando a una zona de interés y vemos que el precio empieza a detenerse, ¿no? El volumen de las velas empieza a ser un poco más débil. Y ahora vamos a mirar justamente en el tipo de entradas, ¿no? Ya identificamos el sentido del precio, las zonas de precios baratos, en este caso, la formación de la microestructura, ya la estamos viendo en este punto. Y ahora vamos a mirar cómo sería la entrada. Identificamos, por supuesto, la zona de order block o la zona de interés para posicionarnos. Y aquí vamos a ver justamente una confirmación que nos da el precio. Entonces vemos que cuando el precio llega a las 11 de la mañana, es un poco tarde, tenemos justamente la zona identificada. Vamos a hablar del posicionamiento. Tenemos, si nos damos cuenta, la entrada del 25% precisa. El stop loss detrás de la zona de interés. Y ese sería el tipo de entrada número 1 que hablamos ahora. La entrada es por riesgo, ¿verdad? Y básicamente el trade, si nos damos cuenta, está exitoso. Ahora, si queremos entrar una entrada por confirmación, miramos la formación estructural. Aquí tenemos un shock. Esa primera intención de cambio, el sentido del precio, nos deja habilitada justamente una zona de demanda secundaria en este punto y nos da el punto de entrada para posicionarnos. Si nos damos cuenta también, el precio, una confirmación adicional que yo utilizo, son estas, las consolidaciones, que si nos damos cuenta, se dan generalmente en los puntos de reacción y nos dan ese indicio para cambiar el sentido del precio. Esto fue el día lunes, esta fue la entrada que tomamos. Me pregunta Cristian que cómo sabes desde dónde hasta dónde poner la película de Gantt. Bueno, simplemente identificando el order block, ¿no? El order block en este caso es la última vela bajista antes del movimiento alcista que tenemos en este punto. Si nos damos cuenta, tenemos este order block marcado. Porque la cuadrícula de Gantt me ayuda a identificar con exactitud los porcentajes de la zona de interés. Entonces, si eso te queda claro, Cristian, ya vamos a mirar los ejemplos de toda la semana. Excelente. Entonces, esto fue el día lunes, tomamos esta operación, se dio muy bien el movimiento. Excelente, Cristian. Ahora vamos a ver el día martes, muchachos, un trade del mejor que tuve o que he tenido en esta semana, un trade bastante bueno, es el Nasdaq. Y vamos a mirar justamente que el precio liquidó la zona de oferta que teníamos marcada la sesión anterior. Vemos que el precio no llega, aquí la tenía señalada, da el movimiento, ¿verdad? Y vemos que después la liquida. Ahora vamos a revisar justamente qué hizo el precio. Miremos el fractal, muchachos. ¿Qué fractal es este? Alcista. ¿De dónde a dónde está? Vamos de izquierda a derecha. De nuevo, primer punto, identificar el sentido o la dirección del precio. Alcista, excelente. Ahora buscamos en qué zona estamos de ese fractal. Por supuesto es evidente, a ojo lo podemos ver que estamos en zonas de precios caros, ¿verdad? Por tanto, ¿qué debemos buscar? Ventas o cortos. El tercer punto es identificación de la microestructura. Vamos a mirar en temporalidades más pequeñas qué hace el precio. Lo primero que debemos de notar en este punto es que el volumen de las velas es mucho más pequeño, ¿verdad? Aquí tenemos movimientos alcistas fuertes. Vemos cómo en esta zona el precio empieza a tener una disminución del volumen
Y ya cuando vamos a temporalidades más pequeñas, vamos a usar el bar replay para que no se nos vaya el precio. Damos a M1 y aquí tenemos la confirmación para tomar este corto. Excelente. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un shock en la parte superior. El precio da un movimiento bajista. Después tenemos un BOS en este punto, que es una nueva formación estructural. Marquémosla de esta manera. Tenemos un BOS aquí. Que le da más fuerza a nuestra zona de oferta, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos al siguiente punto. Al cuarto sería identificar las zonas de oferta o de demanda más eficientes o los order blocks. En mi concepto, yo marqué esa zona de oferta. Me gusta. Bueno, aquí hay mucha confusión. Muchas veces las personas dicen, no, es que el order block tiene que ser la última vela alcista antes del movimiento bajista o viceversa. La última vela bajista antes del movimiento alcista. Y eso no necesariamente es verdad. Por ejemplo, hagamos acá un ejercicio. En M1, podemos ver esta vela, ¿verdad? Alcista, bajista, perdón, antes del movimiento bajista, o esta vela alcista, pero a mí me gusta tomar velas que tengan volumen, que tengan fuerza. Entonces, por ejemplo, yo Orix Box de M1, a mí no me gusta tomar. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente aumento la temporalidad, voy a 2 minutos, y lo que hago es jugar con las temporalidades y tratar de identificar la zona más eficiente. 3 minutos. Aquí ya empiezo a mirar velas con cuerpo, velas con volumen. Si nos damos cuenta, esta vela alcista, esta vela verde, me da el movimiento bajista, ¿verdad? Y además de ello tiene volumen. Entonces vamos a ingresar el trade o, y mejor, identificar esta zona de oferta de esta manera. Excelente. Ya tenemos entonces el cuarto punto, que son las zonas de oferta o de demanda o los order blocks. Excelente. Ya tenemos las confirmaciones casi que completas para tomar, en este caso, una venta, que son zonas de precios caros, microformación estructural y una zona de oferta eficiente. Excelente. Entonces, ahora vamos a buscar el posicionamiento. Entrada al 25%, el stop loss detrás, entre un 10 y un 20% de la zona. Medimos el fractal completo que nos da este movimiento, sería desde el inicio hasta el final del movimiento, hasta aquí, del inicio al final del movimiento. Excelente. Entre un 10 a un 20%. El 20% hubieran sido 13 pips. Vemos que fue bastante eficiente la entrada, pero si les soy sincero, a mí el Nasdaq es un poco fuerte, digámoslo así, es un poco volátil. Me gusta ser un poco más generoso y le dejo 20 pips de stop loss. Se me hace una gestión bastante eficiente, pero si somos rigurosos, la entrada con 13 pips hubiera sido bastante eficiente. Excelente. Ahora vamos a hablar de dónde posicionar nuestra zona de target. El stop loss ya lo tenemos. Y el take profit en los ratios con las siguientes zonas de reacción. Excelente. Vamos a ver acá en M5. La siguiente zona de reacción más eficiente sería por estructura al siguiente alto, que se me hace un trade bastante corto. ¿Por qué? Porque si estamos en zonas de precios caros, lo más probable es que el precio caiga bastante, ¿verdad? Siquiera hasta el 50%, que es la zona de equilibrio del fractal, que vendrá siendo, digamos, el 50%. Hasta este punto que justamente acá hay una zona de overblock que tiene un imbalance, eso le da fuerza, y además de ello tenemos, por supuesto, un breaker en este punto, y tenemos ya 3 confirmaciones donde el precio podría reaccionar, y esa para mí sería una excelente zona de target, una excelente zona de salida del precio. Además, son 100 pips, un ratio 1:7 en esta operación. Entonces, muchachos, esa fue la operación que tomé yo el día martes. Si se dan cuenta, van a las historias de Instagram, al review que subí a la historia de Instagram, al reel de Instagram. Se van a dar cuenta que esta fue la entrada que yo tomé. De hecho, la tomé en vivo también con otros estudiantes y fue una excelente operación. Me pregunta ahora que si hay alguna temporalidad para definir la zona de take profit o solo, sí, simplemente con eso que les acabo de indicar. Si nos damos cuenta que hay un breaker, de hecho es que si se dan cuenta, lo que vemos en M5 es lo mismo que se ve en M30. Tenemos el mismo fractal,
Tenemos aquí la misma zona de breaker y la misma zona de order block con este pequeño imbalance. De hecho, un buen imbalance que se ve en M30, que nos da justamente un punto de salida bastante eficiente. Si vamos a ver H1, es exactamente el mismo movimiento. Tenemos la zona con un imbalance y aquí tenemos un breaker. Recordemos también que lo que tratamos de buscar son los movimientos con mayor probabilidad, no necesariamente tomar movimientos completos, sino movimientos más probables. Entonces yo les pregunto a ustedes, si estamos en este movimiento bajista, ¿qué es más probable? ¿Que llegue hasta mi zona del 50% de descuento, que es el balance del fractal, o que llegue hasta el order block del extremo? ¿Qué es más probable? Por supuesto, es mucho más probable, exacto, Kevin, que llegues al 50%. ¿Puede que llegue al 100%? Claro que sí, puede que llegue, puede que no, pero es más probable que llegue hasta mi zona de 50% de descuento y de esta manera podemos obtener beneficios de una manera más eficiente y ser sostenibles a largo plazo, que es lo ideal del trading. Pues excelente, vamos con el día martes. Vamos en el día martes mejor de la operativa. Aquí tenemos este profit, un excelente profit. Y vamos a mirar el día miércoles. El día miércoles, lo mismo muchachos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una formación bajista, si nos damos cuenta, este bajo es más bajo que el anterior que teníamos desde el día lunes. ¿Qué tenemos ahora? Un nuevo fractal que va desde la zona de oferta, o desde el extremo superior, hasta el extremo inferior. Perfecto, vamos a hacer de nuevo el checklist completo. Tenemos la zona de oferta, perdón, tenemos la dirección del precio, bajistas, excelente, vamos muy bien a la baja, fuerte el movimiento bajista. Ahora que estamos viendo también la segunda parte, identificar las zonas de precios caros y de precios baratos. Estamos en precios baratos. ¿Qué debemos hacer entonces? Comprar, como en cualquier otro negocio, compramos en precios baratos y vendemos en precios caros. Excelente. Ahora, ¿qué buscamos? Formaciones de la microestructura. Excelente. ¿Qué tenemos ahora? Si nos damos cuenta, vemos un movimiento bajista fuerte. Aquí el precio empieza a crearme una consolidación, empieza a crearme una indecisión del precio, pero si vamos a temporalidades más pequeñas, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a M1. ¿Y qué tenemos en este punto, muchachos? Tenemos formaciones estructurales. Voy a borrar esto grande para que no se vea tan sucio el gráfico. Excelente. ¿Qué tenemos ahora? Movimientos estructurales. Ahora, ¿cómo detecto yo la microestructura? De esta manera, tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Veamos cómo el precio empieza a tener impulsos más débiles, ¿verdad? Como son más débiles, es un indicio de agotamiento del precio, agotamiento de la fuerza. Aquí tenemos ya un fractal alcista. Por eso, si nos damos cuenta, tenemos un alto más alto que el anterior. Por eso, para nosotros, esto es un shock, esa primera intención de cambio del sentido del precio. Vamos ahora al movimiento alcista, nos deja un alto más alto y por supuesto nos deja una zona de demanda válida para nosotros posicionarnos, en este caso, en las compras. Tenemos aquí en este momento la zona más eficiente para posicionarnos de esta manera. Tenemos movimiento alcista, midimos el Fibonacci, mirámoslo completo de nuevo, desde la zona de inicio del movimiento hasta el final del siguiente alto, por supuesto que vendrá siendo este, que es el movimiento alcista que nos deja el precio, que nos deja validada la zona de demanda. Tenemos la zona de demanda identificada, que es la que nos inicia el movimiento. Entrada, muchachos, al 25%, aquí está el order block, 25%. ¿Qué hace también ahí? Confirmación adicional, la consolidación y, por supuesto, movimiento alcista. Ahora, ¿cuál sería la zona más eficiente para tomar ganancias? De nuevo, vamos al quinto punto de la checklist y puede ser ratio 1:3, por acá. Salimos a los 5 minutos, a los 10 minuticos salimos de este trade. La segunda zona sería en los breakers o en un order block o en un imbalance. Entonces, ahora, para mí, el order block siguiente vendría siendo justamente esta zona que tenemos acá en el extremo de Londres. Y vemos, muchachos, cómo el precio llega exactamente hasta ese punto
y posteriormente da un movimiento en retroceso. Entonces, por eso me gusta ir tomando ganancias de esta manera. Ahora, si nos damos cuenta, es un ratio 1:3.81, que es un ratio superior al 1:3, que es el que me gusta tomar a mí. Entonces, esto fue el día miércoles, una excelente entrada y también nos dio un excelente profit. Vamos a revisar el día jueves, el día de hoy, y vamos a mirar justamente el movimiento. Si nos damos cuenta, bueno, vamos al primer punto de nuevo, identificar el sentido o la dirección del precio. Vamos, por supuesto, bajistas en este punto de acá, completo. ¿Y qué nos hace el precio justamente en esta zona, muchachos? Nos hace un shock en este punto. Nos deja la zona de demanda habilitada, que vendrá siendo la parte inferior. Hasta ahora, la verdad, este trade no lo tomé, no estaba aún dentro del gráfico, fue a las 7 de la mañana. Por tal razón, ya les voy a mostrar el por qué tomé estas ventas en la parte superior. Pues si nos damos cuenta, llega a la zona de descuento, nos empieza a dar una indecisión, nos forma altos más altos de estos microfractales. Aquí tenemos el primer shock. Nos deja la zona de demanda habilitada, entrada al 25%. El stop loss, vamos a ver Fibonacci, 20% detrás de la zona. Entre un 10 y un 20%, 20% se me hace excelente. Y el target, muchachos, a la siguiente zona de reacción, que vendrá siendo justamente este doble bloque. Vemos cómo el precio reacciona en este punto, tiene de hecho una reacción y posteriormente el precio continúa, pero aquí les voy a mostrar cómo tomé esta operación y por qué tuve esta pérdida. Entonces, bueno, como yo a las 7 de la mañana no estaba para tomar la compra, que si se dan cuenta cumplió con todos nuestros parámetros de entrada, entonces, ¿yo qué hice? Ahora mire las zonas de descuento. Si nos damos cuenta, el precio llega acá y está justamente en el 50% de descuento del fractal principal bajista. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí tenemos una probabilidad de que el precio tome el sentido contrario, que sería continuar con los cortos. Vemos que llegamos en compras, llegó a la zona de reacción. Además de ello, teníamos acá una zona de Oriblock que tenía un buen momentum bajista, o tenía buena fuerza bajista, y además de ello, tuvo la confirmación que fue esta consolidación y yo tomé esta venta en este punto. Vamos a M3. Vamos que tuvo una consolidación. Simplemente yo me posicioné en la consolidación. El stop loss fue de 15 o 20 pips, si no estoy mal, 20 pips, para tomar el target que vendrá siendo hasta la siguiente zona de reacción. Esta operación me sacó un stop loss, ¿verdad? Pero no siempre vamos a ganar, por supuesto, pero vimos que en esta semana, de todos los trades que hemos visto, fueron exitosos. Entonces, hace en referencia a una buena gestión, una buena operativa. De hecho, acá hay algunos chicos que operan conmigo en vivo, ¿verdad? Y pueden verificar que justamente son las entradas que he tomado hasta el momento. Entonces, tuve esta pérdida esta mañana. ¿Y qué traté de buscar ahora? Estamos en zonas de oferta, zonas donde el precio podría tener ese retroceso o ese cambio de sentido, y lo que hice fue buscar una temporalidad más pequeña. Esta fue la venta que sacó después de tener este movimiento bajista. Entré aquí por riesgo, detrás de la zona que toma liquidez, tipo de entrada número 3, el stop loss detrás de la zona, por acá arriba 20 pips, y buscaba este movimiento a la baja, que no alcanzó a darlo completo, pero si nos damos cuenta, cuando llegó a la zona de reacción, me hace un shock en la parte superior. Voy a eliminar esto para que no se vea tan sucio el gráfico. Excelente. Nos deja un shock en este punto, en la zona de interés, y nos deja también habilitada una zona de oferta que vendrá siendo este order block que tenemos en la parte superior. Tenemos esta zona de order block y entrada al 25% y stop loss detrás de la zona. Y el trade, la siguiente zona de reacción sería para mí este punto de acá. Vemos que se va a nuestra contra y nos saca un break-even. ¿Por qué? Ya tocaremos conceptos de liquidez. Ahora, con respecto a los conceptos de liquidez, los order blocks más fuertes son los que están en los extremos y los que han tomado liquidez. Si se dan cuenta, aquí tengo señalada esta liquidez de la sesión anterior, de Tokio anterior,
pues que el precio va a hacer la consolidación y esta zona, aunque sí dio reacción, no era la zona más eficiente para ingresar al corto, pero como les menciono, estaba dentro de mi checklist para entrar en cortos y por eso asumí la pérdida el día de hoy. No alcancé a posicionarme en la compra porque estaba muy temprano, no estaba dentro de mis parámetros entrar a las 7 de la mañana, por tal razón simplemente asumí la pérdida del día. Y bueno, en cuanto a los ratios, en cuanto a la gestión, tener una pérdida o dos a la semana, teniendo unos 5 o 6 trades positivos, no es significativo con respecto a los resultados que tenemos a largo plazo. Entonces, chicos, esa era la sesión que quería darles el día de hoy. Checklist que utilizo para tomar mis entradas y, por supuesto, el balance semanal o las operaciones que he tenido hasta el momento de la semana